Buenos días, Claudita. Buenos días. Bueno, vamos a orar, a ponerle de la predica al Señor y así damos tiempo también a que se vinculen más personas a esta predica en vivo. En nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es la verdad, porque tú eres la verdad. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Claudita, Padre Celestial, tu hija. Damos gracias por su familia, Padre Celestial. Damos gracias por bendecirla, protegerla, por iluminarla, por guiarla siempre, Padre Celestial. En nombre del Señor Jesucristo, en tus manos colocamos esta enseñanza de hoy, Padre Celestial, que he titulado Hermosos los pies. Para que seas tú abriendo los entendimientos, Padre Celestial, y hablando, Señor Dios Espíritu Santo, a través de mi boca. En este día, toca los corazones, Padre Celestial, para que las personas, Señor, sean conmovidas por tu palabra, Padre. Pon tú el querer y el hacer en ellas, Padre, para que se haga tu voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra y en nuestras vidas. Tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre Celestial, por tener cuidado de nosotros. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Bueno, 11 de la mañana del día 5 de noviembre del año 2023 después de Cristo. Esta es su iglesia virtual cristiana. Y el tema de hoy es hermosos los pies. Hermosos los pies. Y dice así la palabra de Dios. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae noticias alegres, del que anuncia la paz, del que trae noticias del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya. Isaías 52:7. Voy a repetirlo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae noticias alegres, del que anuncia la paz, del que trae noticias del bien, del que publica salvación y que dice, a Sión, tu Dios reina. Amén y amén. Isaías 52:7. Y bueno, esta profecía de Isaías, como la gran mayoría de las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento, no solamente Isaías, habla del Señor Jesucristo, por supuesto. Perdón. Isaías era, por así decirlo, el favorito, el profeta favorito del Señor Jesucristo. Y por muchas razones. Pero bueno, no es el único que dice algo semejante. Hay otros profetas que dicen casi lo mismo textualmente. Habla de Jesucristo esta palabra porque después de este versículo 7, estamos en Isaías 52, la palabra dice, el que es Dios desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y bueno, sabemos que Jesucristo fue el que fue desnudado, literalmente, allí en la cruz. Él estaba desnudo. Recordemos que le despojaron de todas las ropas para azotarlo, para ponerle la corona de espinas. Y lo dejaron así. Y así cargó la cruz y así fue. Con esa vergüenza hasta el monte Gólgota, monte del Calvario.
a entregar su vida por nosotros. Dice también aquí esta misma palabra que es Dios desnudó su santo brazo. Sabemos que el santo brazo de Dios es el Señor Jesucristo, que lo nombra en muchas ocasiones como su mano derecha, el que está sentado a la diestra, es decir, a la derecha de Dios. Y también en el sentido de que es la mano derecha, en el sentido de que es la persona que es valiosa para él, es su propio verbo, ¿no? El santo brazo. El Señor Dios desnudó su santo brazo y dice ante los ojos de todas las naciones. Y sabemos que todas las naciones saben que el Señor Jesucristo allí en la cruz fue desnudado. Y así lo representan inclusive en las imágenes que hay del Señor Jesucristo. De manera que esto es textual, esta profecía, ante los ojos de todas las naciones, Dios desnudó su santo brazo. Y dice, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aleluya. Salvación de nuestro Dios es el Señor Jesucristo. Y Él es el Dios nuestro también. Esta prédica, pueden, si tienen alguna pregunta o desean ampliar sobre cualquier tema, pueden escribirlo y al final lo abordamos. Esta palabra habla de Jesucristo porque sus hermosos pies fueron los que trajeron al mundo las noticias alegres, alegría, porque son noticias que causan gozo. La noticia de que Dios envió a alguien para salvarnos, para redimirnos de esa condición de muerte, de esa condición pecaminosa, miserable en que nos encontrábamos. Entonces es una noticia alegre. Y dice también la palabra que anunció la paz. Él anunció la paz, no solamente su paz, sino también la paz del Padre y la del reino de Dios. Por donde iba, fue anunciando la paz. De manera que por eso también esta palabra habla del Señor Jesucristo. Él anunció su paz cuando dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. O la paz os dejo, mi paz os doy. Y en eso, él, cuando dijo, la paz os dejo, es la paz del Padre, la que yo llamo aquí paz del Padre, que es la reconciliación nuestra con nuestro Padre Dios. Allí, y por el Señor Jesucristo, nos reconcilió el Padre consigo mismo. Y la paz del Señor Jesucristo es la que Él nos dejó en nuestros corazones por su Santo Espíritu, cuyo fruto es amor, gozo y paz. Y la paz del reino de Dios, porque dice la palabra que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Son frutos del Espíritu Santo, rectitud y la paz. O sea, el reino de Dios va a ser un reino de paz. Él anunció esta paz global o esta paz múltiple a todos, y por donde iba anunciando la paz del reino del Padre y de Él mismo. Y también habla esta palabra del Señor Jesucristo, Isaías 52:7, porque Él trajo noticias del bien, y no de cualquier bien, sino del bien supremo. Y observen que dice que trajo noticias del bien. O sea, esto implica que las trajo de un sitio, y las trajo de ese sitio, fue el mismo trono de Dios, desde el trono de Dios mismo, del mismo Dios. Él trajo estas noticias para dárnoslas a conocer a nosotros, noticias del bien, y publicó salvación. Publicó la salvación que es de Dios por medio de Él mismo, siendo Él mismo nuestro Salvador. Y dijo, y dice aún todavía, tu Dios reina,
Por donde iba anunciando ese reino de Dios, reconociendo que Dios es el rey, rey de las naciones, rey de reyes, señor de señores. Y por eso es que esta palabra se refiere, de esta palabra de Isaías, esta profecía de Isaías se refiere al Señor Jesucristo. Él es el Dios de toda la tierra. Apocalipsis 19 dice también así textualmente: tu Dios reina, nuestro Dios todopoderoso reina, nuestro Dios reina. Su gloria está llena la tierra. Jesucristo es nuestro Dios, Él reina. Apocalipsis 19. Esta palabra habla de Jesucristo y tiene relación con esta otra, de Isaías 61:1, que dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas noticias a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Si comienza diciendo el capítulo 61 de Isaías: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado para anunciar buenas noticias a los pobres. Es lo mismo que estamos hablando. Pero además dice: para vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Por supuesto, está hablando de prisioneros espirituales. Está hablando de una libertad, de una cautividad del pecado y de la muerte. Él nos libera de todo eso. Él es nuestro libertador. Y así narra la Santa Escritura el cumplimiento de esta profecía que acabo de mencionar. Dice el Nuevo Testamento, Lucas 4, versículos 16-21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Lucas 4, 16, 21. Entonces es claro que esta escritura, como ya lo dije, y casi todas las de las profecías hablan del Señor Jesucristo. Hermosos sus pies. Y fíjense, voy a decir algo más aquí en esta lectura de Lucas 4, 16, 21. Y que comienza diciendo: vino a Nazaret, donde se había criado. Entonces aquí está claro que él se crió en Nazaret. O sea, él cuando nació, recordemos que fue anunciado por un ángel en visión a José, que le dijo: vete, porque están buscando al niño para matarlo. Recordemos que Herodes decretó muerte, mataran a todos los niños varones de 2 años para abajo, de toda esa región de Belén de Judá, que fue donde nació el Señor Jesucristo, y donde también los adivinos y profetas que tenía el rey Herodes alrededor de él le dijeron, porque el rey Herodes, cuando los tres reyes de Oriente, los 3 sabios de Oriente, le dijeron que venían a adorar
acá ha nacido rey. El rey Herodes se puso temeroso y dijo, bueno, pero aquí yo soy el rey, ¿quién me va a desbancar a mí? Y él trató de averiguar con los entendidos de las escrituras de esa época, los entendidos de esa época, los entendidos de la escritura, y le dijeron, van a ser en Belén de Judá, porque así estaba escrito, que iban a ser el Mesías en Belén de Judá. Y por eso mandó a matar Herodes a todos los que estaban nacidos en Belén de Judá en esa época. Entonces el ángel le dice a José, vete, vete porque están buscando para matarlo a tu hijo, al Señor Jesús. Y se fueron a Egipto. Egipto todavía era una potencia en esa época, como decir hoy en día Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, y también estaba lejos de ahí, digamos, lejos de Belén de Judá. Entonces, se fue para salvarle la vida al niño, al bebé Jesús. Pero la palabra de Dios dice que cuando ese rey murió, el rey Herodes, entonces ellos volvieron a Israel, pero ya no a Belén de Judá, sino a Nazaret. Y esto fue hacia los 12 años más o menos del Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesucristo, según la palabra de Dios, se crió en Egipto en sus primeros años, desde que nació prácticamente hasta los 12 años. Se educó allá, se crió allá en Egipto. Pero luego vino a Nazaret, que es cuando a los 12 años se aparece en la escritura nuevamente, hablando él con los sacerdotes del templo. Se admiraban de la sabiduría que tenía ese niño a sus 12 años. Y en Nazaret se crió. Nazaret se crió hasta siempre, hasta los 30 años, cuando salió a ejercer su ministerio. Por eso decían, este no es el hijo de José y de María. Cuando se admiraban de su sabiduría, decían, ¿de dónde ha sacado esta sabiduría? Si nosotros, o sea, lo conocían de ahí, de Nazaret. Y por eso yo nunca digo Jesús de Nazaret. Ustedes han observado que yo nunca digo Jesús de Nazaret como dicen otros que está allí también está escrito. El nombre de Jesús de Nazaret, yo nunca digo eso. ¿Por qué? Porque los judíos se han agarrado de eso para decir que ese no es el Mesías. Porque como dicen Jesús de Nazaret, pues obviamente el Mesías no nació en Nazaret. El Mesías fue en Belén de Judá. Belén, que pertenecía al estado, por así decirlo, de Judá, al departamento de Judá. Luego, no es correcto decir Jesús de Nazaret, porque él no nació en Nazaret. Si tú quieres decirlo en la realidad y como corresponde a la verdad, tú deberías decir Jesús de Belén, en ese caso, si quisieras decirlo, de dónde provino o de dónde era Jesús. Entonces, yo considero que no es correcto, no es bíblico y no corresponde a la realidad decir Jesús de Nazaret, sino Jesús de Belén de Judá. Eso sí es bíblico y eso es lo correcto. Si deseas agregar el sitio donde nació el Mesías, nuestro Salvador. Pero para evitar que decir que Jesús de Nazaret, que Jesús de Belén, simplemente digo a nombre del Señor Jesucristo. Y punto. Bueno, dice también aquí, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, y en el día de reposo, que allá en esa época correspondía al sábado, entró en la sinagoga, dice, como tenía por costumbre. Perdón, entró en la sinagoga, dice, tenía por costumbre hacerlo. O sea que nuestro Señor Jesucristo se congregaba, se congregaba. Él cumplía con congregarse, con reunirse. Y dice, se levantó a leer. Bueno, ya lo demás lo sabemos. Dijo, esta profecía hoy, delante de todos ustedes, se ha cumplido, se cumple esta profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado, o sea, él vino con una misión. Por eso Dios, él es el misionero de todos los misioneros. Su misión fue esa. Y ya lo sabemos lo demás, pregonar libertad a los cautivos,
Esto añade vista a los ciegos, y eso realmente fue lo que hizo. Poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Bueno, la palabra de Dios también dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Observen que dice por todas las ciudades y aldeas. Lucas 8:1-3. Estoy en el comienzo del capítulo 8 de Lucas. Lucas 8, versículos del 1 al 3. Dice, Jesucristo iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Eso era lo que él hacía. Y dice, y los 12 con él, de algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, que era el intendente de Herodes. Y Susana, y dice, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes, es decir, respaldaban al Señor Jesucristo financieramente. Eran mujeres ricas que le servían de sus bienes. Y aquí dice que los 12 estaban con él, además de todas estas mujeres. Algunas, dice algunas, habían sido sanadas de espíritus malos, como María Magdalena, y de enfermedades. Dice que estas mujeres fueron fieles con el Señor Jesucristo, agradecidas con el Señor Jesucristo, porque reconocieron que habían sido sanadas por el mismo Dios, reconocieron que habían sido liberadas de esos espíritus inmundos por el mismo Dios, y entonces lo seguían, fueron fieles a él, reconociendo que tenían esa libertad y esa sanidad, esa salud, gracias a él. Y dice que los 12 con él, es decir, lo que quiero aquí llamar la atención es que el Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo, no iba solo. Nunca estuvo solo, nunca predicó solo. Y por eso él mandaba de 2 en 2. Nunca mandó a nadie solo. Dice, predicaba por todas las ciudades, por todas las aldeas, el evangelio del reino de Dios. Eso era lo que predicaba. El evangelio, ya sabemos que quiere decir la buena noticia de salvación. La buena noticia del reino de Dios, que vendrá a establecerse cuando él venga en su próxima venida. Y de ahí para siempre. Entonces, luego, todas estas citas bíblicas, con todas estas citas bíblicas, yo quiero confirmarles que sí, que las profecías estas que mencioné y la palabra de Dios del Nuevo Testamento hablan del Señor Jesucristo. Hermosos son sus pies porque anuncia las buenas noticias de salvación, paz, etcétera. Él trajo estas noticias alegres, él anunció la paz, él trajo las noticias del bien, él publicó salvación, él nos dijo a nosotros, tu Dios reina. Isaías 52:7. Pero, antes de él irse, nuestro Señor y Salvador nos delegó a nosotros, a ti y a mí, el seguir haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y por eso él dice la palabra, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18, 20.
Mateo 28, el último capítulo de Mateo, versículos 18 al 20, o los últimos versículos también. Mateo. Dice así: Jesús se acercó y les dijo: toda potestad, es decir, todo poder y autoridad ha sido entregado en todos los cielos y en el universo entero, todo el cosmos y en la tierra. Y después de decir que todo el poder se lo había entregado el Padre Celestial a él, todo poder sobre todo lugar, sobre todo el cosmos, sobre todas las cosas, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es una orden: id y hacer discípulos. Entonces, aquí quiere decir discipular. O sea, esas tres palabras, id, hacer, discípulos, se pueden resumir en una sola, que es discipular. Por tanto, discipulad a todas las naciones. Y fíjense que dice a todas las naciones, a todas. Que es lo que la profecía dijo sobre él. Pero que en este caso lo dice él de nosotros, sobre nosotros. Es una orden que le da a sus discípulos, a todo el que se considere cristiano, cristiana, que discipule. Una persona no puede discipular si no es antes discípulo, obviamente. Pero si tú eres discípulo, discípula, entonces tú puedes discipular a otros. De hecho, a todas las naciones, todo el que puedas. Y dice: bautizándolos a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es otra de las cosas que nos mandó a todos, bautizar. Después que ya se hizo discípulo de esa persona, que se bautice. Discípulo es que haya creído en Cristo, que sea que sea un seguidor de Cristo. Eso es lo que quiere decir discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un creyente de Cristo. Entonces, tú te haces discípulo de Cristo, crees en él, te bautizas a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después dice: enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Entonces, también tenemos la labor nuestra para discipular, es enseñando la palabra de Dios. No hay otra manera. Ahí sí que no hay otra manera. La única manera de discipular a las naciones, que es un mandato, es enseñándoles la palabra de Dios, específicamente la del Nuevo Testamento, porque aquí dice: para que obedezcan lo que yo les he mandado. Es decir, habla del Señor Jesucristo. Ya no está hablando del Antiguo Testamento, sino de Jesucristo en adelante. Entonces, es nuestro deber enseñar a otros que obedezcan esta palabra de Dios, esta palabra del Señor Jesucristo. Y él lo respalda diciendo: aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos, o sea, hasta que él venga, hasta el fin de este mundo. Estoy con vosotros, como diciendo: no teman, dele, hágale, predique, haga conocer de mí a las naciones. Yo los respaldo. Y para equiparnos de la mejor manera, para que hagamos con éxito, con triunfo esta labor, anunció: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y entonces aquí también está determinado el orden en que nosotros debemos discipular. Porque ya después que recibimos el Espíritu Santo es el que nos da el poder, la capacidad de anunciar el Evangelio sin temor y además con sabiduría a otros. Y dice que
se comienza por Jerusalén. En este caso está diciendo, comience por su casa, comience por donde usted vive. Eso de que las personas que uno ve que viven aquí en Colombia y se buscan en Colombia, ay, yo quiero ser misionero en África. Qué risa. Cuando, si usted quiere ser misionero en África, o sea, los que necesitan de Dios, usted lo tiene ahí mismo, enfrente de su casa, en el vecino, en cualquier lado, donde usted está viviendo. Y allí es donde hay que comenzar. Esos que dicen que yo quiero ser misionero en África, no lo van a hacer nunca. Porque obviamente es una intención nomás, pero no está haciendo nada por hacerlo realidad. El Señor no tiene en cuenta eso porque sabe que es una persona que realmente no tiene la intención de hacerlo. Es una excusa para no hacerlo. El Señor habla, el Señor se fija es en quien no habla, ni dice la intención que yo tengo es allá ser misionero en África cuando la persona que está ejerciendo esa labor allí donde se encuentra, ese es el que después el Señor le abre el espacio para que siga, dice aquí en toda Judá, es decir, en el departamento, empieza en su ciudad o en su pueblo donde usted vive. Y después el Señor le da para que usted se expanda. Judá dice aquí, se equivale al departamento o al estado allá en Estados Unidos. El Señor va a expandir. Después dice a Samaria, es decir, a los extranjeros. Samaria eran como los extraños ahí en esa época, los no creyentes. Y después dice hasta lo último de la tierra. Ese es el orden. Ahí sí, África y Asia y a donde el Señor lo lleve. ¿Usted cree que el Señor va a llevar sus pies hermosos, sus hermosos pies que predican la palabra, allá hasta lo último de la tierra cuando usted ni siquiera empezó en Jerusalén? O sea, donde usted vive. Obvio que no. A mí me llevó a predicar a otros continentes, Asia y África y a otros lugares, cuando él vio que mi entrega era real, verdadera, aquí mismo, en la ciudad donde él me colocó a vivir, con los pobres, con los drogadictos, allá en Villa María, en Suba, con las cárceles, allá en Facatativá, etcétera, con los enfermos, allá en la Fundación Santa Fe, etcétera, etcétera. Cuando él vio que yo ejercía ese ministerio por amor a él, entonces él vino y amplió mi panorama y entonces ya me amplió a toda Colombia con el disco que yo tuve, me llevó a La Guajira y a Cali y a otros lugares, a Chía y en fin, ya me amplió el panorama. Porque se dio cuenta y dijo, este es real, este es una persona que realmente quiere hacer esto, quiere compartir las noticias de salvación con los demás, de verdad, verdad. No parándose que, ay, que yo quiero ser misionero allá y nunca lo he. Y mucha gente también clama, Cristo ven pronto, y hasta lloran. Ah, Cristo ven pronto, Señor. Y bueno, y sí, hay que pedirlo porque así está escrito. Dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y la esposa, es decir, nosotros, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Así dice la palabra. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Pero no caen en cuenta estos que dicen Cristo ven pronto, que para que Cristo venga es necesario que primero se predique el evangelio a todas las naciones, porque así es como está escrito. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, entonces vendrá el Señor Jesús. Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice así claramente.
Señor Jesucristo no va a venir antes de que se haya predicado el evangelio de salvación a todas las naciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar pidiendo, Señor Jesucristo, ven pronto, que esto está malo por aquí, que pasa esto, que pasa lo otro? Ven, Señor Jesucristo, pero no hacemos nada porque venga. No estamos siendo coherentes, tenemos que ser coherentes con lo que pedimos y con lo que hacemos. Entonces, queremos que Jesucristo venga pronto, ok. Entonces, anuncia el evangelio del reino, ayude anunciando el evangelio a todas las naciones, porque así es que está escrito. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Amén. Entonces nos compete a nosotros, gran parte, que Cristo venga anunciando el evangelio. Y el libro de Romanos habla así sobre la misma profecía de Isaías. El libro de Romanos, hablando del Nuevo Testamento, por supuesto, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas noticias de salvación. Romanos 10:14-15. Perdón, Romanos 10:14-15. Vamos a leer, nos da también un orden perfecto como todo lo de Dios. Dice, preguntando cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído, y esto es apenas lógico. Invocar quiere decir llamar. ¿Cómo van a llamar a aquel o a alguien a quien no han creído? No lo pueden invocar, no lo pueden llamar. No, primero no han creído en él. ¿Cómo van a llamarlo? Si no han creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo van a llamarlo? ¿Cómo van a invocarlo? Y después dice, siguiendo un orden lógico, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? O sea, si ni siquiera han oído del Señor Jesucristo, estoy hablando de los indígenas aquí en Colombia o de allá los musulmanes en Afganistán, en Pakistán o allá en China y la India, los budistas, etcétera. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír de Jesucristo si no hay quien les hable de él? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? O sea, si no van a hacerlo. No va a pasar. Otras personas se ponen la armadura de Dios, la armadura de Dios, como si esto fuera algo imaginario, hipotético, invisible, etéreo, sin darse cuenta que la armadura de Dios es algo real, que uno de los componentes de la armadura de Dios es calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:15. Esa es una de las prendas, digamos así, de vestidura, de la armadura de Dios, o sea, del cristiano, de la cristiana, el que se llame a sí mismo cristiano o cristiana. Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, Efesios 6:15. Y yo me puse a buscar esto de apresto. ¿Qué es apresto? Porque algunas personas, cuando yo estaba recién en el mundo cristiano, me dijeron que apresto eran las botas militares. Sí, calzados los pies con las botas, el evangelio de la paz. Y no es así. Si usted busca en un diccionario la palabra apresto,
Lo que quiere decir aprestarse, quiere decir es alistarse, estar listo para la disposición que usted tenga. Eso es el apresto. Estar apresto para algo, estar listo, prestado para, preparado para. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si lo mencionamos en ese contexto y con ese significado ya, digamos, traducido, dice el calzados los pies, es hermoso del que anuncia el evangelio, calzados los pies con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Diferente. No una bota cualquiera, ¿no? ¿Sí? Nosotros nos calzamos los pies con esa disposición de predicar el evangelio de la paz, es decir, con estar listos, preparados para predicar el evangelio. Lo cual, eso quiere decir que si no estás preparado para predicar el evangelio de Cristo, por supuesto no tienes la armadura de Dios que te proteja contra las acechanzas del maligno, al menos no todas. Y es sencillo, porque si tú no estás predicando el evangelio de Cristo, entonces, según esta armadura de Dios, no la tienes completa. En otras palabras, predicar el evangelio es una de las formas de estar venciendo al diablo y a sus fuerzas malignas. Amén. Porque así, en ese contexto es que está escrito en Efesios 6, lo de la armadura de Dios. Dice, estad firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces es cuando nombra la armadura de Dios. Y una de las prendas de esta armadura, como lo he dicho, es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Entonces es una de las formas de estar venciendo al diablo y sus fuerzas malignas constantemente. Aleluya. Que estaba arrebatando almas al diablo. Claro que sí. Entonces, ¿cómo no va a ser una de las formas de estar venciendo al diablo? Sí. A Cristo le tocó predicar el evangelio, según la profecía, la buena noticia de la salvación. Pero ahora nos corresponde a nosotros, a ti y a mí. Porque cuando digo nosotros no me refiero a los pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, no. Me refiero a todo creyente, a todo discípulo o discípula de Cristo. Nos corresponde a nosotros, pues a todos nosotros es que está dirigido el mandato de Mateo 28, 18, 20, que acabé de leer. Todos tenemos el deber de predicar el evangelio, de hacer conocer al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, porque todos somos la iglesia del Señor, todos somos el cuerpo de Cristo, todos somos la esposa de Cristo. Luego el mandato es para todos, no para unos o algunos. Yo lo hago por medio de este canal y por medio de YouTube con el otro canal virtual de teología y cada vez que puedo a través de los medios de comunicación y etcétera, etcétera, etcétera. Aproveche usted también, por ejemplo, estos canales, estos medios de comunicación que hay, ¿cómo se llaman? Las cosas, estas redes sociales. Hágalo. Usted nunca sabe a quién puede estar llegando la palabra de Dios que usted está enseñando, el evangelio de la salvación. Hoy en día, por ejemplo, en Facebook, usted publica en español y ahí aparece la traducción para cualquier otro idioma, porque a mí ya me ha pasado. Yo publico algo en español y de repente me contestan de allá de Indonesia, que me ha pasado. Estoy poniendo un ejemplo, pero real. Y me dicen, amén. Y yo vengo a ver la persona, lo que hizo fue traducir, eso traduce ahí automáticamente al idioma de la persona. Entonces, ¡qué maravilla! Imagínese usted esa oportunidad que usted tiene única, que no ha existido antes en todos los siglos, pero que existe ahora de que usted pueda mandar un mensaje de salvación y le llega a cualquier persona de cualquier idioma en cualquier parte del mundo,
así está cumpliendo ya con llevar el evangelio a todas las naciones sin salir siquiera de casa, porque esa es la otra. Yo tuve que viajar para aquí, para allá, porque en esa época, pues bueno, lo de las redes sociales y todas estas cosas no estaba tan. Y todavía hay personas que viajan, misioneros que van a X ciudad, a país donde Dios les envía y así lo hacen personalmente. Pero si usted no puede hacerlo porque está trabajando, si usted no puede hacerlo porque no tiene las finanzas para financiar un viaje internacional, lo que sea, pues desde donde usted está, hágalo. Desde su propia casa, de su propia habitación, de su propia sala, usted puede estar anunciando, predicando el evangelio de Cristo a través de las redes sociales que automáticamente van a traducir a otros idiomas y por lo tanto le va a llegar ese mensaje a todas las naciones y usted sí va a estar cumpliendo el mandato que el Señor Jesucristo nos llamó. Las iglesias cristianas deben, por tanto, preparar a todos sus miembros, no a algunos, a todos, por medio de los institutos bíblicos precisamente, para que cumplan esta labor sagrada, porque tienen que aprender primero, obviamente. El que no aprende primero no puede enseñar. Primero hay que aprender para después enseñar. Y los miembros de una iglesia, al transcurrir los meses, los años, no han convertido a nadie, o no han invitado a nadie a la iglesia, o que no han predicado a nadie, no han establecido un grupo para ser líderes de ese grupo, o al menos organizar un grupo para que otra persona lo lidere, pues no están cumpliendo con el mandato del Señor Jesucristo. Son miembros, entre comillas, de una iglesia, pero es como, me acuerdo yo cuando decía, yo soy católico no practicante, o sea, eso no es nada. Pues si usted no practica una cosa, usted no lo es. O decir, yo soy doctor no practicante. Doctor de nombre, pero no practica. Uno es lo que hace. Uno es lo que uno hace. Entonces, algunos se excusan también diciendo, es que todavía no estoy listo. O no estoy lista. Déjeme darle una mala noticia. Si usted es de los que piensa así, jamás va a estar listo. Jamás va a estar lista. Por andar procrastinando, por andar aplazando su compromiso creyente, cristiano con Dios. Porque eso es solo una excusa. Usted después que recibe una enseñanza, usted puede inclusive dar la misma enseñanza a otros. Esa que usted recibió, agárrese de esa y transmítasela a otros, pero puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Usted, ¿cómo así que todavía no está listo o no está lista? Lo único que tiene que hacer es presentarle la palabra de Dios a otros y ahí está escrita. Ahora bien, también hay que aclarar algo y es que el cumplimiento de este mandamiento de predicar el evangelio no garantiza la salvación de la persona. Usted no es salvo porque predica a Cristo a otros. Yo predico a Cristo a otros, yo soy salvo. No, la palabra de Dios dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Mateo 7, 22, 23. Esta palabra tristemente se refiere a cristianos, a cristianas. ¿Trabajan en la obra? Sí. ¿Predican de Cristo? Sí. ¿Echan fuera demonios? Sí. ¿Profetizan? Sí. ¿Hacen milagros a nombre del Señor Jesús? Sí, porque así lo dice la palabra. Sin embargo,
Todo lo hacen a nombre del Señor Jesucristo. Trabajan para Él. Dice, pero sin embargo también hacen otras cosas, las cuales no son bien vistas por el Señor. Y por esto es que el Señor les dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Luego son personas que adicionalmente a estar haciendo la labor de Cristo, también están haciendo otras cosas. Y el Señor dice, no los conozco, apártense de mí, para hacedores de maldad. Entonces, para entrar al reino de Dios no basta con anunciar el evangelio de Cristo, el evangelio eterno, aleluya, sino que además debes apartarte de hacer lo malo, eso que en secreto tú haces y no lo podrías hacer en público porque te avergonzaría. Eso tienes que dejar de hacerlo. Porque el que entra al reino de Dios es el que hace la voluntad de Dios, como está escrito. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Entonces, anunciemos sí el evangelio, o por supuesto, a otros, porque es un deber nuestro, nos corresponde. Pero también mantengámonos haciendo el bien y no el mal. Oremos. Padre Celestial, a nombre del Señor Jesucristo, te ruego, Padre Celestial, que esta palabra se haga viva y eficaz en las almas de todos los creyentes que la escuchan. Para tu gloria, Padre, en Cristo. Amén. Vamos ahora a la Santa Cena, brevemente, para terminar. Y es el primer domingo del mes de noviembre. Y como digo yo, esta es una recordación que los apóstoles y los creyentes en la época del cristianismo primitivo hacían siempre, en cada reunión, en cada casa. Después de esto, después de hablar de la palabra de Dios, siempre recordaban el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por medio de comer el pan y beber la copa. No es ni debe ser como hacen en la mayoría de las iglesias. No, cada mes, imagínense, por allá, cada mes. Yo hablo de las iglesias cristianas, porque en eso el catolicismo sí nos ganó. El catolicismo lo hace todos los días y varias veces al día, además, o sea, después de cada reunión. Y las iglesias cristianas, como gran cosa, lo hacen que cada mes. O sea, que cada mes, una vez al mes, una vez cada 30 días o 31 días. ¿Recuerdan el sacrificio de Cristo, por favor? El sacrificio de Cristo es algo que el cristiano tiene que estar recordando permanentemente. Así es que lo dice la palabra. Luego, bueno, yo cuando no lo hago es porque me paso la hora. Yo lo hago internamente acá, yo. Pero en público, como ahora, no lo hago siempre es porque me extiendo demasiado y no quiero abusar del tiempo ajeno. Pero en esta ocasión hay tiempo para hacerlo. Estamos bajo el horario, digamos así. Por eso es que lo hago ahora. Invito a todos los que se reúnen los domingos aquí en esta iglesia, en este culto, a que estén preparados por si acaso hay tiempo, a que cada domingo tengan su pedazo de pan o una galleta o cualquier otra comida así y un poquito de jugo de uva. Si no tiene uva, pues jugo de mora, algo que simbolice la sangre de Cristo. Es apenas un símbolo.
Primera Corintios 11, 27, 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Primera Corintios 11, 27, 32. Antes de comer el pan, vamos a leer la palabra que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto representa mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Primera Corintios 11, 23, 24. Comamos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos beber de la copa. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él venga. Primera Corintios 11, 25, 26. Padre Celestial, a nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Señor, a cumplir contigo, Señor, con tu palabra, con tus mandamientos, con tu voluntad. Hemos sido apartados del mundo, santificados, Señor, porque hemos sido escogidos, Señor, no solamente llamados, sino también escogidos. Y queremos, Padre, ser parte de la diferencia que haya en este mundo por medio del Espíritu Santo tuyo que habita en nosotros, para llevar a otros a ti, pero también y en primer lugar para nuestra propia salvación, la cual, como dice tu palabra, debemos cuidar con temor y temblor. Gracias, Cristo. Amén y amén. Amén y amén. Aleluya. Bueno, Claudita, ¿hay alguna pregunta, Claudita, sobre la enseñanza de hoy? Sí, me llamó la atención cuando mencionaste que no nació en Nazaret, sino nació en Belén, Judá. Sí. Sí. Sí, correcto. La palabra de Dios había anunciado desde mucho antes con los profetas que el Mesías vendría a nacer en Belén, de Judá. Y Jesucristo nació en Belén, de Judá, pero fue criado en Nazaret, y en Nazaret fue donde se hizo conocer. Obviamente, la preadolescencia, la adolescencia, la adultez, pues es obvio, es lo que, digamos, que es lo que más marca, ¿no?, en una persona, y entonces todos creían que él era de ahí. Y algunos lo llamaban Galileo, el Galileo, los Galileos, porque Nazaret está allí cerquita, Nazaret está cerquita allí de lo que llaman el mar de Galilea, que no es un mar, sino un lago, una laguna. Pero sí, básicamente, por eso yo no digo Jesús de Nazaret,
porque estaría contradiciendo las profecías, estaría yo contradiciendo las Santas Escrituras, que afirman que él nació en Belén, de Judá. Entonces, para mí lo correcto... ¿Cómo? Yo también decía así, que porque es Jesús de Nazaret. Exacto. Para mí lo correcto no es decir Jesús de Nazaret, sino Jesús de Belén, si usted quiere decir dónde nació. Sí. Claro. Y ya tú tenías, es que fíjate que las cosas que uno tiene cuando uno se pregunta esas cosas es porque Dios mismo se las pone. Fíjate que tú misma me estás diciendo que tú te preguntabas por qué Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo te puso eso él mismo. Porque así como la forma como tú te obligas a preguntar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y el Señor mismo te lleva en algún momento, te conduce a la respuesta correcta. Como ahora. Ajá. Yo, por ejemplo, me preguntaba recién convertido, ¿por qué decía solamente el Señor? El Señor, el Señor, el Señor. Y yo dije, oye, pero si el Señor hay muchos. No se especifica. El Señor Jesucristo. Porque eso del Señor, el Señor, el Señor. Y ya después, entonces realmente confirmé que los satánicos, por ejemplo, le dicen a Satán el Señor. Para ellos, Satán es el Señor, que es Baal, que es lo que significa la palabra Baal, Señor. Entonces, uno sí tiene que especificar, porque ¿cuál Señor? ¿El Señor de la esquina o el Señor de aquí al lado o el Señor de dónde? No, el Señor Jesucristo, porque tampoco el Señor Jesús. Sí, hay veces que la palabra dice el Señor Jesús, porque Jesucristo es el Señor, pero que Jesús es también un nombre que tiene hoy en día cualquiera. Entonces el Señor Jesús puede ser el Señor Jesús García, el Señor Jesús Ariza, el Señor Jesús, lo que sea. No, hay que especificar que es el Señor Jesucristo. En mi parecer, ¿no? O sea, y en lo que te acabo de decir que yo confirmé. El Señor, en este caso, ya no es Baal, sino Adonai. Es el Señor en hebreo. Yeshua Adonai. Ya es diferente cuando uno especifica Yeshua Adonai o Yeshua Shaddai o Yeshua Shalom o cualquier otra de esas cosas que el Señor Jesucristo es para nosotros. Paz, prosperidad, etcétera. ¿Cómo, Claudita? Adonai es el mismo Señor Jesucristo. Correcto. Adonai significa el Señor. Y por eso debería ir acompañado de la palabra o antecedido del nombre Yeshua. Yeshua Adonai, si lo queremos decir en hebreo. Si no, simplemente en nuestro idioma es el Señor Jesucristo. Entonces, si uno quiere decirlo en hebreo, pues bien, Yeshua Adonai, pero como dice Pablo, prefiero hablar en mi idioma siempre y no en otro idioma cuando hay gente presente. Entonces, el Señor Jesucristo para nosotros está bien. Okay. ¿Alguna otra preguntita, Claudita? No, lo otro es hacer discípulos, todos que se consideren cristianos, cristianas, y pueden discipular a otros. Amén. Amén. Sí. Y si la persona en un momento dado se considera que no está listo, aunque como yo digo, pues estar listo es lanzarse al agua, porque es que la otra cosa que el Señor me ha mostrado, nuestro Dios, es que Él nos entrena es en la práctica. Ya, no hay otra. Él nos lanza al agua para que aprendamos a nadar en el agua. Eso no es teoría ni nada. Él nos lanza y dele, como los perritos. Usted verá a ver cómo se defiende. Así es el Señor. Y entonces la persona que se escucha diciendo que es que yo no estoy listo todavía, nunca va a ejercer el ministerio, porque esa va a ser la excusa siempre, nunca va a estar listo. En cambio, si se lanza, el Señor, a medida que la persona va enseñando a otros, va aprendiendo. Claro. Y el Señor le va dando mayor capacidad de aprendizaje para que pueda seguir enseñando.
No hay otra, es en la práctica que se hace, es determinación, decisión de la persona, voy a hacer esto, a formar un grupo en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, donde sea, voy a formar un grupo con mis conocidas, con mis conocidos, y si yo no sé porque no me siento capaz de todavía enseñar, busco otro líder que enseñe, pero yo reúno a las personas para estar cumpliendo con el mandato del Señor Jesucristo. Pero no quedarse sin hacer nada, que los años y que el tiempo siga pasando, porque pues obviamente el Señor también nos va a rendir cuentas. ¿Qué hiciste? Esto que te di, o sea, es un mandato, entonces ¿por qué no lo cumpliste? ¿No? Es un mandato, discipular a las naciones, bautizándolos a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo les he mandado, a toda la palabra de Dios. Claro. Y además imagínate si nos garantiza que va a estar con nosotros todos los días y que nos da el poder del Espíritu Santo para que prediquemos en donde nosotros vivimos y hasta el fin del mundo, o sea, todas las naciones. Pues, o sea, ¿qué mejor que eso? Y créeme que el Espíritu Santo, aun cuando no sepas, y cuando tú creas que no estás preparada, si tú te lanzas, el Espíritu Santo mismo te va poniendo las palabras, porque al fin de cuentas, quien habla no eres tú, sino el Espíritu de Dios a través de ti. Como está escrito también, cuando vayan a estar delante de las personas, no se preocupen de qué hablar, ni de qué predicar, ni de qué decir, porque el Padre Celestial les dirá a ustedes en esa misma hora qué es lo que deben de decir. Obviamente, yo preparo mi prédica. Perdón, esto que yo digo aquí en una hora, o en algunos minutos, 30 minutos, 45 minutos, lo que sea, me toma horas preparándolo, porque yo tengo que tener estructurada toda la prédica. Y además de estructurarla desde el principio al fin, confirmando la palabra de Dios, las citas bíblicas que voy a transmitir para respaldar lo que estoy hablando. Eso me toma a mí horas, créame que son más de 2 horas siempre. A veces quiero acelerar el proceso para que sean 2 horas, pero siempre me toma 3, 4 horas. Y hasta que no termino, obviamente, no tengo que continuar. Pero también ha habido casos en los cuales me ha quitado el Señor la prédica pasada, por ejemplo, cuando yo cliqué, no tenía el resto de la enseñanza, no sé por qué razón se me perdió y yo estaba al aire, entonces yo no podía empezar a buscar cómo hacía, ¿me entiendes? No podía empezar a buscar a ver, a dónde está lo que yo escribí. Yo me lancé, seguí predicando conforme el Señor me fue poniendo. Obviamente ya teniendo en la mente más o menos la estructura, ¿no? Pero también me ha pasado así, que predico lo que Dios me pone a predicar. Incluso a veces me ha pasado que yo estructuro una enseñanza y de repente en el transcurso de esa misma enseñanza termino hablando de otras cosas que el Señor me va poniendo, me va indicando, me va guiando. De manera que sí, pero generalmente yo lo que predico es porque el Señor me pone, habla sobre esto. Entonces ya yo voy a la fija. Sí. Bueno. ¿Alguna otra preguntita, Claudita? No, estaba todo claro. Sí, muy bueno. Bueno, Claudita, Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén. Un abrazo fuerte, saludos a Mau. Bueno.